y vamos a hablar bajo el título La importancia de conocer la autoridad delegada y la obediencia a ella. La importancia de conocer la autoridad delegada y la obediencia a ella. Hablar de autoridad espiritual es hablar de un tema supremamente importante, trascendental, porque es uno de los principios de Dios que gobiernan el universo y que permite que se pueda vivir en armonía, en paz, a todo nivel, en tranquilidad. La autoridad espiritual es en lo que tiene que ver con la iglesia, pero la autoridad, el principio de la autoridad delegada de Dios tiene que ver en el mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos de la sociedad en general. Tiene que haber autoridad, de lo contrario no se puede vivir, se vuelve un desastre. Y también en la familia, si no se reconocen los principios de autoridad, las familias no pueden tener éxito, sino que se desbaratarían. Y cuando se desbarata la familia, se desbarata la sociedad. Por eso usted ve que hoy día la sociedad está como pegada con pegante de ese de pegar papel y todo eso, es que echándole pegante por todos lados. Hay que hacer reuniones de paz en todas partes. Pero usted creería que las conversaciones de paz serían solamente con los grupos alzados en armas, ya sea de derecha o de izquierda, en cualquier lugar del mundo. No, a veces hay que hacer conversaciones de paz con los pandilleros de la ciudad, con los ladrones de barrio. O sea, hay que llamar a una conversación a ver cómo, porque la sociedad está tan desbaratada por falta de reconocer el principio de la autoridad delegada, que eso es como poniéndole parches con pegamento por un lado y por otro a ver si logramos vivir aquí en este planeta. La autoridad de Dios, la autoridad delegada, también tiene que ver con la iglesia. Si nosotros no lo entendemos, la iglesia tampoco puede sostenerse y vivir en paz. De hecho, hoy día lo he repetido múltiples ocasiones y lo digo de nuevo, hoy día lo que hay en el mundo es primero una falta de conocimiento. Una falta de conocimiento y de comprensión de lo que es autoridad delegada. Y segundo, aprovechando esa ignorancia, se ha lanzado en el mundo, atropellando a la sociedad y aún a la iglesia, unos principados terribles de rebelión, donde el ser humano, cada uno aboga por sí mismo y cuando se desconoce el principio de la autoridad, lo que se vuelve o lo que queda es una anarquía. ¿Qué es una anarquía? Una falta de gobierno donde cada uno hace lo que bien le parece. Y eso hace que se elimine o se saque del camino las cosas que son de ley para tener un respeto, primero a la autoridad y segundo a todos los demás. Porque dice una parte que yo leí, una parte de esta cuestión de la autoridad y de los derechos que tienen las personas, que dicen mis derechos
termina donde comienzan los de los demás. O sea, no es una cosa que yo mismo decido, sino que hay un orden. Autoridad delegada significa que también haya un orden. Y Dios es un Dios de orden. Así que cuando Dios estableció o creó el universo, Él estableció un principio divino de autoridad para gobernar ese universo que Él creó. Por eso leímos estos versos, porque contrario a lo que usted cree que yo iba a hablarle de la familia y de multiplicarse, lo cual ya está ahí y está claro, porque aquí dice Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, creó varón y hembra. Luego dice Dios los bendijo y les dijo: creced y multiplicaos. Pero le dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, Dios dice tiene que crecer, pero dice tiene que haber un orden. Sojuzgarla quiere decir gobernar bajo unos principios establecidos. Cuando se hace un juicio es porque hay unas normas. Tiene que haber para las autoridades que toman decisiones, tiene que haber unas leyes y tiene que haber unos reglamentos de las leyes, tiene que haber unos principios establecidos para poder hacer un juicio. Porque ¿sobre qué base hacemos un juicio? Sobre unos principios, unas leyes, unas normas, una reglamentación de esas leyes, y así entonces se puede decidir entre lo que está bien y lo que se salió de la norma, de la ley, de lo que está establecido. Dios dice aquí, Dios establece, cuando crea el universo, establece un principio y le dice al ser humano: crezcan, multiplíquense, fructifiquen. Y luego le dice: llenen la tierra y sojúzguenla. Y luego le dice más: señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire que había un orden, y Dios quería que el ser humano gobernara hasta en la naturaleza, en el reino animal también. Que no, hoy día no está en función eso. El ser humano trata, pero es que hasta los zancudos nos matan hoy día. Hasta los zancudos traen unas epidemias mundiales. Las cucarachas son una plaga horrible. Las hormigas ponen a sufrir a la gente. Las moscas hacen que las cosechas se pierdan. O sea, luchamos hasta con los insectos más pequeños, por no decir que usted va pasando por una calle y un perro así de grande, de la raza que usted lo quiera llamar, una cosa que casi no se ve, usted está descuidado, le ladra, y no solamente le ladra, sino que se lanza a atacarlo. Una fiera de ese tamaño. No importa que usted pese 90 o 100 kilos, ese animal así de grande ladra y se viene contra usted. Alguien me contaba un día que una persona, cualquiera que sea, estaba en un lugar, se entra una rata, y la persona hace lo que normalmente una rata no la puedo dejar aquí, pues se arma con un palo y hay que matar la rata, ¿verdad? Pero la rata corría y no se dejaba matar. Y la persona atacaba a la rata, pero de último, ya cuando la cosa estaba grave, la rata se dio cuenta que estaba en una condición de desventaja y que era pequeñita, pues una rata, imagínense, en comparación de un ser humano, se armó, sacó los dientes y comenzó a atacar también una rata. Cuando es grande podrá ser así.
No, no, que parece un gato, no importa cuánto es un gato al lado de un ser humano. Pero se lanzó una rata. Yo personalmente tuve que utilizar la autoridad física también contra un gato una vez, siendo yo un joven soltero todavía, en una casa. No sé por qué razón yo estoy en una casa y un gato se lanza contra mí. Pues yo le dije: te reprendo en el nombre de Jesús y con este pie. Y lo lancé al otro lado de la habitación. Pero el animal, no sé qué, no dijo ya me pateó, ya me voy. No, volvió y se armó, y yo también, en el nombre de Jesús. Y tuve que volver a darle un segundo puntapié y volver a tirarla contra la pared. Y volvió y se vino. Y yo le dije: aquí hay pelea en el nombre de Jesús. Y le di una tercera cuando ya el gato se dio cuenta que era en serio, que yo no solamente iba a reprender en el nombre de Jesús, sino con fuerza física. Pues al final el gato se fue. Pero yo me pongo a pensar, era un triste gato, dice uno. O sea que hoy día hasta un animal pequeño se levantaría contra un ser humano y se arma y dice: vamos a pelear. Quiere decir que se ha perdido muchísimo el principio de la autoridad. La gente, incluyendo al reino animal, no reconoce ningún tipo de autoridad tampoco. Usted trata de atrapar un zancudo que está que le pica, y usted y da palmadas usted y trata de alcanzarlo, pero el zancudo no se va, él vuelve otra vez y se descuida usted y ¡tal!, le pica. Y es un animalito insignificante, un insecto insignificante, pero está empeñado en pelear con usted. Mucho más el ser humano. Porque ese principio de autoridad que Dios estableció cuando creó el universo, para que el universo pueda tener un orden y pueda tener paz y haya respeto, se ha perdido y se ha lanzado unos principados demoníacos de rebelión por el mundo entero. Así que usted ve rebelión a nivel de los animales, de los insectos, contra la raza humana. Y si no hablamos de los animales grandes, porque si ya hablamos de esos insignificantes, ¿qué decir de los animales grandes? Y también esa misma situación en la relación entre los seres humanos. Es un principado de rebelión. La gente encuentra esto a nivel familiar. Rebelión de los padres contra los hijos. Rebelión de las esposas contra los esposos. Rebelión de todo tipo en el seno familiar. Es una cosa donde ahora hay que pedir permiso. Se supone que el policía tiene que pedirle permiso a la ciudadanía. Señores ciudadanos, ¿me dan permiso para ser policía y para organizar un poco el tráfico, si es que es un policía de tráfico, etcétera? Las cosas han cambiado mucho. Le dio la vuelta al mundo unas fotos y un video hace como unos 2 o 3 años, no recuerdo, donde en un lugar determinado unos soldados del ejército fueron enviados para custodiar un sitio donde vivían con ciudadanos nuestros de raza indígena. Pero no era para hacerles daño, era para tener un puesto allí, como hacen normalmente las autoridades de policía o militares, para tener un control de cada área. Pues vinieron los conciudadanos y dijeron: aquí no queremos policías, no queremos nada. Pero venían desarmados, venían solamente con un palito, que es lo que ellos usan, le llaman un bastón de mando, como quiera, un palito, y se vinieron todos
Y el policía o el militar que está ahí, que no era ni siquiera raso, era un suboficial, pues sabe que no puede venir a atropellar a los conciudadanos, a los civiles. Entonces le quitan el arma de la mano, lo levantan y lo arrastran por el piso y lo sacan, y aparece ese militar, soldado, suboficial o quien sea, con lágrimas en los ojos, no por el miedo, no lágrimas en los ojos por ver que lo están arrastrando fuera, sino por la impotencia de saber hoy día los protegidos despachan a los protectores. O como diría los abuelos o las abuelas, hoy día los pájaros le disparan a las escopetas. No sé si me entiende lo que quiero decir. Esto ha sucedido a todo nivel, pero también sucede aún dentro de la iglesia, en el ámbito espiritual, si el creyente o el que esté en alguna posición de privilegio no entiende los principios de autoridad. Sin autoridad no hay orden y tampoco habrá paz. Y mire que a veces la gente se escuda en que no, es que la persona que está ejerciendo la autoridad no es buena. Pero eso no es realmente lo que nosotros queremos mirar, es el principio de la autoridad. Porque si para que las personas que ejercen la autoridad tengan que tener todo un máximo código donde sean perfectos, no habría nadie que podría ejercerlo en esta tierra, porque no hay ningún ser humano perfecto. Entonces, si seguimos, entonces tendríamos que decir, ya que todo el universo está bajo el dominio de Dios, es nuestro deber someternos a la autoridad. Mire lo que dice en Romanos capítulo 13. Y estoy diciendo es nuestro deber, no estoy diciendo es nuestro agrado, estoy diciendo es nuestro deber. Porque el deber no tiene que ver con el gusto o con una sentimentalismo o algo, no. Un deber es algo que se debe hacer, por eso se llama deber. Hay que cumplirlo. Mire cómo dice Romanos 13 en el verso 1: sométase toda persona, no dice los que quieren, no dice los inconversos, no dice los creyentes, dice toda persona. Sométase a las autoridades superiores. Y aquí dice claro, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay han sido establecidas por Dios. Así que a uno le guste o no le guste, Dios está detrás de la autoridad delegada que pueda haber en esta vida, en este mundo. Dios está detrás de la autoridad del padre. Dios está detrás de la autoridad del esposo. Estoy hablando a nivel de la célula más pequeña de la sociedad, del hogar. Dios está detrás de las autoridades de policía. Dios está detrás de las autoridades judiciales. Dios está detrás de las autoridades de gobierno. Decimos que hay tres poderes en nuestra, por lo menos en nuestra república, ¿verdad? ¿Cuáles son esos poderes? Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Y qué es lo que hay que hacer?
Dice la Escritura, ninguno de ellos está puesto por sí solo. Dios estableció esa autoridad. Y gústele a uno o no le guste. Y a veces el juez, al hacer justicia, pues determina lo que hay que hacer, pero resulta que el código moral o el código o el estándar o los principios, la experiencia de vida de ese juez no es la mejor, porque no conoce a Dios, porque no tiene la palabra de Dios como su regla y su norma de conducta, etcétera, etcétera. Estaba yo mirando un noticiero y cuando sale a hablar una persona, un hombre, me dice quien está al lado, ese no es un hombre, ese es la autoridad de tal cosa, no sé, en la capital del país, pero ese no es un hombre, esa es una mujer. Y luego al rato sale otro y dice, esa no es una mujer, ese es un hombre. Así que puede haber personas que tienen un código de vida inaceptable para nuestras leyes morales, pero a la hora de dictar justicia o impartir órdenes, en ese momento queda relegado el asunto y hay que obedecer. Si una persona de esas, apoyado en toda la Constitución y las leyes y los códigos del país, determina algo y le manda a usted una cartita y le dice hay que hacer esto, mejor hágalo. Esa persona tal vez no sea agradable a Dios en su conducta, pero en cuanto a las leyes, Dios respalda la autoridad que Él estableció. Parece esto ser incómodo, muy incómodo. ¿Cómo hacer para obedecer la ley dada a través de una persona que su propio ejemplo y su propia vida no respalda? Pero así es. Cuando ya está establecido, a veces dentro de las autoridades civiles o como sea, o judiciales, como lo quiera llamar, podría haber una persona con un código de conducta no muy aceptable, pero en el momento de ejecutar sentencia, ¿cuántos me entendieron lo que les quiero decir? En el momento de ejecutar sentencia no hay nada que hacer. Nada que hacer. Y si usted y yo nos rebelamos, pues ya más adelante usted mirará lo que dice la palabra de Dios. Pero para gran sorpresa nuestra, eso no es nada nuevo. La historia dice que hubo grandes conquistadores y personas que levantaron imperios y su conducta, su vida moral no era para nada agradable de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Dejaba muchísimo que desear, muchísimo que desear. Hablando desde la época de los griegos y los romanos hasta el sol de hoy. Pero eran autoridades. Y cuando ya están establecidos como autoridades, ellos comienzan a regir por unos principios, unos códigos, unas leyes. Y la palabra de Dios dice, sométase toda persona a la autoridad establecida. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice, y las que hay
No dice los que hay, dice las que hay. No está hablando del nombre de la persona, sino de la posición que representa, de la autoridad delegada en una persona. Ha sido establecida por Dios. ¿Por qué Dios estableció una autoridad? Porque si no hay autoridad no se puede vivir en la sociedad. Se vuelve una tierra de nadie. Y se cumplen tantos proverbios de la calle donde la gente quiere decir de una manera popular cómo entonces la anarquía llega a tomar la sociedad y ya todo el mundo tiene que esconderse. Eso se nota cuando, por ejemplo, hay un desastre natural. No sé si usted lo ha oído o lo ha leído. Porque en los momentos de desastre natural, a veces las autoridades civiles o de policía o militares también son cobijadas por la misma el mismo desastre, y entonces no pueden salir a ejecutar su labor. Y usted habrá oído, por ejemplo, durante el terremoto de Armenia, termina el terremoto y claro, se cae la casa de la persona protegida y se cae la casa del protector. Entonces es probable que no hay suficiente fuerza de policía para tomar el control de la ciudad, y la gente se mataba por una bolsita de arroz. Alguien veía que usted llevaba una bolsita de arroz en la mano y salían y lo mataban con un cuchillo, con lo que fuera, para llevarse la bolsita de arroz, y no había quien hiciera orden en ese sentido. En los barrios que la gente quedaron más o menos allí, como se pudieron agrupar, tuvieron que armarse, literalmente armarse. Cuando yo fui a Armenia, los hermanos me contaron, dice: pastor, mire, por ejemplo, en este barrio tuvieron que reunirse los vecinos de este barrio y armarse. Tenían armas, revólveres, pistolas y hasta ametralladoras o subametralladoras, dice, y había que poner 4 o 5 en esta esquina y 4 o 5 en la de allá y 4 o 5 en la de allá, y que los bandidos que venían se dieran cuenta que de alguna manera iban a encontrar una respuesta, porque dice era aterrador. En medio del desastre y en medio de los muertos allí tirados, la gente venía como si fueran animales o fieras salvajes, tratando de arrebatar un televisor o tratando de llevarse un sillón mueble, tratando de llevarse lo que encontraran o meterse a una casa a ver si de pronto encontraban algún dinero. Pero no solamente en el terremoto de Armenia. Usted diría: no, por eso es que somos un país subdesarrollado. ¿Y qué me dice usted de lo que sucedió en Nueva Orleans cuando vino el huracán Katrina? Estamos hablando ahora de países desarrollados. Se le llama la primera potencia del mundo, con un ejemplo en ciertas áreas acerca de cómo un país puede llegar a desarrollarse, etcétera. Pero cuando llegó ese problema, ese huracán, y llega el desastre natural, lo mismo: tiroteos, balaceras por una caja de comida, por lo que sea. Se acaba el orden porque no hay quien haga respetar unas normas. Cuando no hay autoridad que ya haya sido establecida, delegada, que esté presente, todo se vuelve una anarquía. Así que nosotros no podemos pensar en que no queremos vivir bajo autoridad. Necesitamos que haya la autoridad que Dios ha establecido. A nivel de todo, necesitamos que esté funcionando. A nivel civil, a nivel de policía, a nivel de hogar, a nivel de iglesia, también necesitamos que haya un pastor. Amén, hermanos. Y no solamente que haya un pastor, el pastor también debe someterse a las autoridades que están por encima de él, porque habrá un presbítero, y el presbítero también tiene que someterse a la autoridad que está por encima de él, porque hay una junta nacional y hay un supervisor, pero también hay una junta internacional. Si no hay ese orden, hermano, se acabó el mundo.
porque entonces se pierde el respeto por todo. Por eso es tan importante hablar de la autoridad delegada por Dios. La autoridad, el principio de la autoridad es básico para poder vivir. Y todo el que viola los principios de autoridad pierde. Pierde porque tarde o temprano la autoridad lo alcanza. Usted ha leído de bandidos que han huido por años. ¿Ha leído eso? De personas que son pues transgresores de la ley y que han hecho sus maldades por años. Pero tarde o temprano, el que se rebela contra la autoridad lo alcanza. Los últimos criminales de guerra de los nazis no fueron alcanzados en Alemania. Pasaron años y los últimos criminales de guerra fueron alcanzados, unos en Francia, otros en otros países de Europa y otros en Argentina y en Uruguay. Aquí al otro lado del océano, después de años, cuando ya se habían cambiado la cara, se habían hecho cirugía, que ya no eran los mismos, que tenían otro nombre, otra cédula. Sin embargo, pasaron los años y aquí en Sudamérica los alcanzó también el brazo de la autoridad. Así que rebelarse contra la autoridad nunca es buen negocio. El que se rebela contra la autoridad en el momento cree haber ganado, ¿cierto? Cree haber ganado. Es como, por ejemplo, en la casa, si una esposa se rebela contra la autoridad del esposo, cree haber ganado, ¿no? Hay señoras que desde que salió ese asunto de la liberación femenina, que eso fue por allá por los 60, cuando salió el famoso Elvis Presley, el movimiento de los hippies y todo eso, también esa fue la época de la famosa liberación femenina. Entonces las señoras comenzaron a cambiar las faldas por un pantalón para demostrar que ellas también, y comenzaron a cambiar de trabajo. Ahora no solamente eran personas seres humanos con una posición de consideración delicada, no, déjeme manejar a mí el camión también. Entonces hay mujeres camioneras, mujeres que manejan el tractor, electricistas, soldadoras, mujeres que son maestras de construcción, se ponen unas botas, una cosa aquí y se van por los campos o por donde sea a ejercer. Querían demostrar que tenían todas las capacidades intelectuales y físicas, pero también le querían demostrar a los maridos que no tenían por qué seguir siendo, como la Biblia dice, que la esposa esté allí bajo la supervisión de su esposo. No, de ahora en adelante le dijeron las mujeres a los maridos: yo lavo la loza, usted lava la loza. Yo trapeo, usted trapea. Yo cambio los pañales a los niños, usted cambia los pañales a los niños. No era un acuerdo, ahora era una rebelión. Y más le voy a decir, eso lo estoy hablando en términos de cómo surgió toda esa rebelión. Y de ahora en adelante usted no tiene por qué preguntarme a mí nada. El día que reciba mi salario yo también me voy. ¿Y las señoras? Yo también me voy. Voy a salir, me voy a ir de paseo o de rumba y voy a llegar dentro de 3 días y no me pregunte nada, porque yo también me puse pantalones, yo también puse botas y llegamos al precioso panorama de hoy. Más del 60% de divorcios en América del Norte. Más del 60%. Personas con 4 y 5 divorcios encima y recasamientos.
y entonces se disparó el homosexualismo y el lesbianismo también. Se dispararon a causa de eso. Y note usted que entonces tenemos una sociedad que está totalmente como loca, como que no logra conciliar consigo misma la sociedad como tal. Y tenemos entonces un proceso donde la rebelión tomó el control de la raza humana. Y usted encuentra noticias como que, por ejemplo, no, que va un avión volando de un lugar para otro y se estrelló, pero cuando hacen la investigación, no, no señor, no se estrelló. El piloto que iba de ayudante, por decirlo de alguna manera, le llaman el copiloto, decidió que ya estaba harto de la vida y que necesitaba acabar con el avión, consigo mismo y con todos los pasajeros. ¿Qué es eso? Rebelión. Entonces espera que el piloto principal salga, necesita ir al baño, pone llave a la puerta y dice: ahora vamos a ver a qué sabe esto. Y pone dirección hacia la montaña y usted ya sabe el resto de la noticia. Ese es el resultado de un proceso de rebelión a todo nivel en la sociedad. La gente se enloquece porque ya no hay normas, ya no hay leyes ni principios de autoridad que gobiernen en su vida. Y eso comienza desde la casa. Usted se dará cuenta que los niños de 3 años gobiernan de aquí, ahora hablo de aquí, de un momento como esto, de un culto, habrá un niño de 3 años, una niña de 3 años, a veces de 2, que saca a la mamá corriendo aquí para el patio que se necesita, y ahí de que usted no la lleve, no, que yo no quiero estar más aquí, que yo voy para el patio, yo voy a jugar, ay de que usted no la lleve o no lo lleve. Porque se arma una guerra mundial aquí y los gritos de esa niña van a sobrepasar los decibeles de mi voz siendo usada por esta amplificación. Y usted sabe que no estoy hablando mentiras. Al término de los cultos, usted encontrará a los niños jugando, que es lo normal. Pero es normal que un niño cuando tiene los principios de autoridad claros y se le llama y le dice: mire hijo, no juegue más así, juegue de esta manera para que no se lastime. Es todo lo que se está buscando, es el bien. Ah, no, ¿quién dijo? Y usted podrá encontrar un niño de 5 o 7 años y usted no es mi papá. A mí un día me tocó tomar uno de los niños de la iglesia y decirle: pues yo no soy su papá, pero soy su pastor. Y sacudirlo: si su papá no puede con usted, mijo, aquí se estrelló usted con un pastor. Y lo sacudí. Porque si me toca, le daría juguete a su papá junto con usted. A mí no va a poner de ruana. Y a veces le toca a uno: pero los niños de la iglesia me quieren. Usted sabe que los niños me quieren. Es más, por ahí tengo una foto de este viaje. Los niños de por allá de otros países. Porque saben que uno no tiene ningún resentimiento, que no es nada como que yo me siento fastidiado con ellos. No, es sencillamente: ¿cómo voy a dejar yo que un niño siga jugando cerca de un sitio donde los padres no quieren entender que ese niño se puede accidentar, puede sacarse un ojito? Porque todavía estamos en un proceso de construcción y aún ya terminado. ¿Cómo voy a dejar, por ejemplo, que unos niños jueguen en unas escaleras? Si se cae un niño de allá, ¿no se va a matar? ¿No se va a lamentar? ¿Y cómo yo voy a dejar? Pues yo tengo que tomar la autoridad. Pues porque los papás no son capaces. Tienen papás de gelatina, padres de chocolate, padres que no se ganan ni el desayuno en el oficio como padres. Lamentablemente es así. Pero hay un espíritu de rebelión. Eso está sumado a que hay un espíritu de rebelión. Y hay padres que llegan a una casa y saben que hay unas normas. Llegó a una casa y esos niños se paran en los muebles de la casa que no son de ellos.
Y hay de que el dueño de la casa les diga: ay, usted me recibe con mis hijos. Por Dios, si eso es en la casa ajena, ¿cómo será en la propia? Un circo. Los papás son unos payasos y los niños son los payasitos. Un circo, porque no hay ningún principio de autoridad. Hay un espectáculo que se crea cuando hay falta de autoridad. Autoridad no quiere decir golpes. Autoridad no quiere decir gritos. Autoridad quiere decir firmeza de carácter para explicar principios y hacerlos cumplir en la forma como hay que hacerlo. Eso es autoridad. ¿Me entendió eso? Porque algunos creen que autoridad, por eso usted oye, usted vive en un vecindario así, donde haya varias casas cercas, y usted puede oír las peleas de un evangélico, de cualquier persona, puede oír las peleas allá de una mujer con un marido, y se oyen hasta la otra esquina, tratando uno de reclamarle al otro su posición. Yo lo he dicho 50,000 veces. Cuando una persona reclama respeto y que le reconozcan su autoridad, que me hace el favor y me respeta que yo soy el hombre de la casa, es porque es consciente que no lo respetan y que no lo ven como el hombre de la casa. Entonces ya perdió el año hace rato. Porque el que tiene autoridad, que realmente la tiene, la ejerce, no tiene que reclamarla. Los demás saben que esa persona tiene una autoridad delegada. Así es. No hay nada que hacer. Pero como hay ese espíritu terrible de rebelión a nivel mundial, y no digo un espíritu, es un principado demoníaco de rebelión, entonces hay que hablar de esto hasta donde sea posible. Nuestro deber es someternos a la autoridad delegada de Dios, así como a su autoridad directa. Es el deber de nosotros como cristianos, someternos a la autoridad directa de Dios y a la autoridad delegada de parte de Dios. Hablemos a cualquier nivel, hablemos a nivel de la sociedad, de las autoridades civiles, militares, judiciales, lo que sea. Hablemos de la autoridad en la familia, pero hablemos también de la autoridad en la iglesia. Porque hoy día también hay gente que cree que la iglesia es un circo. Y la iglesia no es un circo. La iglesia no es un teatro. Amén, hermanos. En la iglesia Dios también delegó autoridad sobre personas. ¿Y por qué sabe uno que hay personas a las que Dios les delegó autoridad? Porque, dígame usted, voy a hacerlo en términos de preguntas. ¿Cómo hace una persona para que sea pastor y para que la gente funcione con ellos y emprendan proyectos que tienen que ver con todo? Con evangelización, con organización de trabajo, con departamentos de ujieres, con enseñanza de escuela dominical, con donar tiempo para la enseñanza de, por ejemplo, de idiomas extranjeros y una cantidad de cosas que se hace, y luego también toda la inversión económica y que eso funcione. ¿Se ha preguntado usted? ¿Cómo se hace para que eso funcione? ¿Cómo se obliga a una iglesia a hacer eso? No hay manera de obligarla. Entonces, ¿cómo funciona? Porque hay un principio de autoridad delegado por Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me entienden lo que les quiero decir? Donde las personas que estamos allí, sin que se nos diga, reconocemos que Dios puso a alguien.
Y reconocemos cuando ese alguien también está bajo el mismo principio de autoridad. Porque ¿cómo podría yo inspirarle autoridad a usted si yo mismo no me someto a la autoridad? Si usted me viera a mí como un rebelde, viniera aquí mi supervisor, viniera aquí los que me presiden en el Señor, la Junta Nacional, y yo les dijera: ¿sabe qué? Aquí no se hace como ustedes dicen, porque aquí nosotros hacemos así, ¿verdad, hermanos de la Concordia? Y ya usted se daría cuenta: este pastor es un payaso. Este reclama o quiere ejercer algo que él mismo no practica. Y usted se daría cuenta enseguida, y eso haría que yo perdiera, o cualquier ministro pierda autoridad delante de los demás. Porque si usted ve que su líder no se somete a la autoridad, usted tampoco va a querer someterse a la autoridad de él. Por eso es que quien no se somete a la autoridad trata de usar el miedo para mantener un orden. ¿Sabe cuándo hay que recurrir a eso de usar el miedo para que haya un orden? Cuando la persona que está para ejercer la autoridad sabe a ciencia cierta que él no se somete a la autoridad, sabe que el efecto natural es que los demás tampoco van a querer someterse a la autoridad que supuestamente estaría sobre él. Entonces hay que recurrir al miedo. A las amenazas, a la manipulación. Pero cuando las cosas marchan en el orden que es, no sé, pero hay algo, es que Dios es el que está detrás de eso. Es que eso se ve hasta en el hogar. Cuando un hombre es como Dios espera, como Dios quiere, como Dios dice en su palabra, la esposa a veces es de carácter fuerte, pero sabe que ese es su marido. ¿Y qué se va a hacer? Ese es mi marido. Pero si es que ella también tiene, sí, pero ese es mi marido. Qué cosa tan terrible. Que no puede sustraerse. O sea, quisiera sustraerse, pero no puede, porque hay un algo determinado, delegado, puesto por Dios sobre ese marido, sobre ese esposo. No es algo que se elige, es algo que está determinado. Y tácitamente, la señora espera que ese hombre que está ejerciendo la autoridad como cabeza de ella también le va a proteger. Los hijos mismos, cuando se rompen los hogares, los primeros perjudicados son los hijos. Los psicólogos lo notan inmediatamente cuando en el hogar no hay un principio de autoridad funcionando. Los psicólogos de las escuelas lo saben inmediatamente y mandan a llamar a los padres. ¿Hay problemas en su casa? ¿Por qué? Porque mire cómo sus hijos están. Entonces, los primeros perjudicados siempre serán esos niños, esas niñas. Porque al no haber el principio de autoridad en función, se distorsiona todo. Pero cuando hay una autoridad delegada por Dios y la persona que la ejerce está bajo esa autoridad de Dios y cumple, está dentro de los parámetros, por más que la señora sea de carácter fuerte, porque dicen que casarse con una de nuestras coterráneas santanderiana, dice que hay que ir primero al gimnasio, no para alzar pesas, sino para estudiar judo, karate, y aprender cómo son los gritos que ¡ya! Sin embargo, aquí está, mire, esta cantidad de santanderianos casados con mujeres santanderianas, y por más que las santanderianas
Es que nosotros los santanderianos somos tan particulares, hermano. Yo he oído hablar más de una vez a nuestras hermanas santanderianas. Uno dice, ala, ¿esta mujer está peleando o qué? No le dice, mi amor, por favor, venga, ala, venga acá, Juan. Y uno dice, no, así por la buena, sí, Juan. Y como esa voz así gruesotota, ¿va a venir o qué? Sin embargo, al final del día, esa señora que sabe hablar duro y todo, reconoce cuando hay una autoridad y le toca ver. Y uno las oye hablando para entre ellas. No, ¿y qué pasa? No, que a Juan no le gusta. Juan no le gusta. Juan, no, yo no puedo no estar porque Juan no le gusta. Pero no era la señora que gritaba y la que decía Juan. Pero en el fondo, esa señora gritona sabe que tiene un marido y que ese marido está con una posición delegada por Dios. No es que el marido se la abrogó, es que Dios le determinó esa autoridad sobre Juan. Así que las que no se han casado ya saben. Por más que griten, Juan será la cabeza. ¿Está usted aquí? ¿Cuántos están aquí? Levante la mano los que están aquí. Levante la mano las mujeres que no se han casado. Levante la mano las mujeres que no se han casado. Uy, mira, se desaparecieron. A ver, levante la manito las solteras de aquí de la iglesia. Ya saben, señoritas, mujeres que no se han casado, ya saben, Juan. Bendito sea Dios. Es el principio de la autoridad. Gloria al nombre de Jesús. En el fondo usted sabe. Amén, hermanos. ¿Cuántos me entienden lo que le estoy diciendo? En el fondo usted sabe. Y usted, señor caballero, acuérdese, a usted lo mandaron a peluquearse para que se vea un hombre. Así dice la Biblia. Lo mandaron a peluquearse para que sea un hombre y para que cumpla, para que tenga esos alientos. Si por alguna razón usted no sabe cómo, en este momento estamos haciendo unos trabajos ahí en la iglesia para poner unos cables de electricidad de allá de los postes del lado contrario de la calle. Esos vienen con... ¿Cuántos traen esos postes? Esos cables que bajamos de allá. ¿Cuánto trae esos cables de transmisión de electricidad? 13,000. 13,000. Usted puede agarrar un par de esos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Padre Santo, ayúdame que la autoridad funcione en mí. Y de alguna manera va a funcionar. O se va a la tumba, dependiendo su fe. Gloria al nombre del Señor. No estamos hablando de que grite, no estamos hablando de que golpee. Estamos hablando de que entienda el principio de la autoridad.